Voy a quitar. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido, porque como dice Moisés, es una semana de bastante ajetreo en cuanto a todo tipo de actos relacionados con el Día de la Mujer, que es exactamente mañana. Nos adelantamos hoy una tarde a esa celebración. Lo pongo. Entonces, bueno, vamos a seguir, como siempre se meten un poco conmigo porque hago las introducciones un poco largas, parece. Vamos directamente al grano, aunque sí que habrá una pequeña introducción. Solamente por contarlo, y hago siempre en estas ya referencias a imágenes que he puesto alguna otra vez, hace ya 4 años que empezó... Un momento. Ahora, que se había lanzado. No. Bueno, me está jugando conmigo. Bueno, gajes técnicos. Un momento, que es que quería ir avanzando solo. Y sigue avanzando solo. Bueno, pues las iré parando. Arrancamos. Ya se ha ido la mitad de la introducción. No sé por qué las había formateado para ir avanzando de 4 segundos en 4 segundos y ahora que no quiero siguen avanzando de 4 segundos en 4 segundos. Pero bueno,
como decía, llevamos 4 años desde la famosa cuestión del Me Too, que hizo surgir todo o hacer mucho más visible el asunto de esa puesta de manifiesto de las mujeres en el mundo. En concreto arrancó con el tema del cine, luego se ha transformado y se ha visualizado muchísimo en todas las demás profesiones, y la nuestra, las conferencias siempre las hemos ido centrando en el tema de la arquitectura. En su momento, como se veía que casi ha pasado muy rápido esta imagen, ha habido un montón de convocatorias de todo tipo y asociaciones relacionadas con esta visibilidad de las mujeres en todos los campos de actividad, ya profesionales o de otro tipo. Y siempre he destacado también esta frase que en 2014, en un discurso en Naciones Unidas, hizo Emma Watson, la famosa Hermione, que dicen los ingleses, Hermione Granger de las películas de Harry Potter, cuando dijo respecto precisamente al He4C, esa asociación, que queremos tratar de mover a todos los hombres y los jóvenes que podamos para que sean defensores de la igualdad de género. Y no solo queremos hablar de esto, queremos asegurarnos de que sea algo tangible, no solamente palabras. En ocasiones anteriores, la conferencia siempre ha estado organizada como un repóquer, como la jugada del repóquer, en la que había 4 arquitectas y luego además acompañaba otra mujer que, sin ser profesionalmente arquitecta, sí que había aportado al campo de la arquitectura o del urbanismo una visión, digamos, transversal o desde otro ámbito, que había enriquecido de alguna forma el trabajo profesional. Así habían aparecido, pues, por ejemplo, Jane Jacobs, que era periodista y activista urbana en la Nueva York de los años 60, Ada Louise Huxtable, otra periodista también que ganó el premio Pulitzer como crítica de arte en el New York Times, también muy relacionada con la arquitectura, o la tercera había sido Phyllis Lambert, la hija de un empresario, el de la tónica Seagrams, un canadiense, y ella, su hija, que estudiaba Historia del Arte, fue realmente el alma mater de la construcción del Seagram Building, uno de los rascacielos más elegantes de Nueva York. En esta ocasión, la organización de la conferencia, aunque sí que tiene 5 puntos de referencia, no va a ser un repóquer, aunque en números sí lo sería por las figuras, pero la he planteado, como se veía al principio en el título, como una pequeña vuelta al mundo, tomando arquitecturas de los 5 continentes llevadas a cabo en cada caso por una mujer o en alguno por un par de ellas. Antes de nada, y en la situación en la que estamos, y por tener también un referente respecto a esta cuestión que nos preocupa a todos, y esto de Ucrania, una simple referencia, la propia primera dama del país, Olena Zelenska, es arquitecta, aunque no parece que no ha trabajado habitualmente en el mundo de la arquitectura, está más relacionada con cuestiones de guiones cinematográficos y demás, pero bueno, un recuerdo para un país en el que, como estamos viendo en la televisión, está en una situación ahora complicadísima, pero que es un país como nosotros, un país en el que, por ejemplo, este proyecto de Zaha Hadid para unas estaciones de metro en Dnipro era uno de los que se iba a construir próximamente, o que tiene arquitecturas tan singulares. Esto está construido como este barrio de colores, la Comfort Town de Kiev, precisamente, en la que vemos un tipo de arquitectura, bueno, que no con ese colorido, pero que podríamos estar viendo en cualquier otro lugar. Me sigue con esto del avance. Simplemente en relación con Ucrania, y por cerrar la cuestión, hace unos días, en la presentación del periodo de Cuaresma en el que estamos metidos dentro de la tradición cristiana, el Papa ha dicho una frase que está tomada de los Gálatas, pero yo creo que es muy interesante y tenerla casi siempre en consideración.
ha dicho no nos cansemos de hacer el bien, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Yo creo que como lema no está nada mal. Siguiendo ya con lo que es la conferencia en sí, en este caso quería también tener en cuenta, por ejemplo, en la primera conferencia hablamos de Jane Drew y su premio, que fue siempre un poco hilo para traer a cuenta algunas de las arquitectas, porque este premio se da a arquitectas específicamente, y en este caso, este año 2002, por ejemplo, la premiada ha sido la iraní Fasih Musavi, que ya tiene obra interesante. En su momento, yo creo que ahora ya no, fue La mujer de Alejandro Zaera, del cual tenemos esa obra en frente del Palacio de Festivales hacia el mar, la famosa, la que conocemos como Duna de Zaera. Él trabajaba en el estudio con ella también y tuvieron ya desde el año 2010 premios internacionales con una pieza portuaria en Yokohama, y este año ya trabajando en su propio estudio ha recibido ese premio Jane Drew. También, por mencionar alguna otra que perfectamente podía haber formado parte de las arquitectas que viéramos hoy, estaría esta otra libanesa, Amalia Andraos, decana de la Universidad de Columbia, en un estudio también con un colaborador arquitecto, de la que me ha resultado curioso que se habla en algunos artículos de que es una arquitectura de aparte comprometida con el medio, con la sostenibilidad y con los entornos donde trabaja, que es uno de los motivos por lo que van a aparecer las que luego aparecerán en ese viaje alrededor del mundo. Hablan de una arquitectura con sentido del humor, que me parece una caracterización curiosa. Estos serían, por ejemplo, obras de Fasih Musavi en Francia, y estas otras es esta arquitectura con humor, especialmente este garaje que se ve ahí en Miami. Yo creo que sí que puede caracterizarse así. También recordar que el año pasado se concedió el premio, perdón, en el 2020 el premio Pritzker a un estudio de dos arquitectas, Yvonne Farrell y Sally McNamara, irlandesas, que el año siguiente recibieron el premio del RIBA, que es el Colegio de Arquitectos británico, y que este año son candidatas también al premio Mies van der Rohe, en concreto por esta obra que se ve ahí, que pertenece a la Universidad de Kingston en Londres, uno de los edificios principales. Bueno, las 5 arquitectas con las que vamos a hacer ese recorrido esta vez, y que no consigo acabar de parar eso, son estas 5 que se ven aquí, de las que iremos desvelando poco a poco su nombre, y empezaremos por orden alfabético de los continentes con esta arquitecta que es Miriam Camara, que trabaja de Níger, no nigeriana, de Níger, que es un país que está al norte de Nigeria, no tiene salida al mar, y ella trabaja principalmente en la capital, Niamey, aunque tiene obras lógicamente en otras implantaciones. Acabó su carrera con un máster en la Universidad de Washington y de allí volvió a su país para trabajar. Su estudio se llama Atelier Masomi, que curiosamente viene muy bien también para el principio de la conferencia, porque Masomi significa comienzo, y así la vamos a tener presente precisamente como arranque e inicio de este viaje alrededor del mundo. En esta zona de Nigeria, en este otro caso, la propia Jane Drew, de la que hemos mencionado el premio, trabajó en los años 50 con su marido Max Frey, y nos hace un poco el enlace también con aquella primera conferencia del Día de la Mujer. Hacían este tipo de arquitectura de los años 50, como digo. Hoy el tipo de arquitectura que vamos a ver es una arquitectura sencilla, hecha con materiales locales, preferentemente ladrillo,
como esta, bloques de adobe, con bambú, con materiales muy implicados con el lugar. Quería que fuera una de las características que uniera todas las obras o prácticamente todas ellas, y empezamos con esta reinterpretación vemos la implantación del edificio en una zona como de pequeñas parcelas y ese análisis esquemático que se hace ahí abajo de cómo elevar un poco más el edificio en altura que los colindantes y ganar espacios vacíos dentro de la promoción. Son varias viviendas con este aspecto aparentemente y realmente tan cerrado hacia el exterior, simplemente estas pequeñas ventanas y esos huecos que aparecen ahí, para una distribución, como vemos aquí, de 6 viviendas en las que se juega sobre todo con los patios interiores y los espacios abiertos en las terrazas. Cada vivienda está repartida en esa forma de L, con una planta inferior y una superior, y casi le voy a dejar que pase cada 4 segundos la imagen. Y bueno, ya puestos voy a hacer una cosa que es darme un poco más de tiempo, pero es que no me va a dejar. Bueno, vamos viendo las imágenes, así me marca un poco el ritmo cuando sea paro. El edificio, como veis, es de materiales muy sencillos, con unos acabados incluso con esas bóvedas, con el propio material del ladrillo que se fabricó in situ, y juega muchísimo con la utilización y vinculación muy fuerte al lugar donde está, ¿no? A las características de sus materiales. Estos ladrillos se hacían con tierra de la propia zona, se construían para la obra, trabajaba personal local, y los modelos de construcción son siempre muy arraigados en el territorio y con la participación de la gente de la zona. Esta sería la primera obra de viviendas, que son 6 viviendas, como digo, y la había construido junto con un equipo en el que había una arquitecta también iraní y otros 2 arquitectos que se llamaba United for Design, o sea, unidos por el diseño. Con esa misma arquitecta iraní construyó este otro complejo en Izam, también en la propia capital, en el que había una mezquita y una biblioteca. Es un complejo comunitario, digamos, en el que crea estos 2 edificios y los transforma en su uso. Y con este, además, ganan un premio en el año 2017, en el que habla precisamente de la reinterpretación, o sea, en la valoración del equipo habla de esa reinterpretación de la construcción local tradicional para una nueva mezquita y centro comunitario, creando un espacio dentro del pueblo abierto para todos y en el que todos además se vieron comprometidos, tanto en el trabajo como posteriormente en el uso. Esta sería la planta de la mezquita y esta es la planta de la biblioteca. El conjunto vuelve a tener ese uso de los materiales locales, esa tierra tan roja en los 2, y esta es la zona de bóvedas de la mezquita y la zona de la cubierta de los arcos de la librería. Las imágenes son muy potentes en ese uso también de materiales, mezclando los colores, el encalado blanco con el terrizo del ladrillo y en el otro caso el del color del polvo de la zona. Y estas son imágenes de los edificios en uso. Y la tercera obra de Marián Camara sería un mercado tradicional en el que lo que hace es ofrecer un lugar un poco más estable de lo que sería una simple tienda para el desarrollo de un mercadillo, digamos, local que se celebrará un día a la semana. Seguramente como nos pasa aquí también, que los mercadillos van recorriendo los municipios, pero al final en tu municipio es un día concreto de la semana. Pues esta es la infografía, está en uno de los barrios próximos a la capital también. Está estructurado a modo de L, con estas otras 2 zonas, y son simplemente unos recintos con unas sombrillas metálicas que generan espacios en este entorno con esas temperaturas y ese sol permanente, espacios un poco de resguardo para una actividad en la que a lo mejor estás toda la mañana o incluso todo el día.
tienes espacio central del recinto de la plaza en el que puede haber algún tipo de acto o simplemente que los niños que acompañan a quienes venden estén ahí jugando. En un país no muy lejano y con una arquitectura muy similar a esta, también en África, quería traer un centro de oportunidades de la mujer, que es como se llama, que es otro edificio que juega también con esa cuestión de adaptarse a lo local. O sea, estamos hablando en casi todas las obras de arquitectura que vamos a ver de esa economía circular que ahora se maneja tanto, de la sostenibilidad, del apego al lugar, del trabajar con las técnicas locales, con lo cual no solo estás hundiendo las raíces en el propio entorno y en el sitio donde construyes, sino que muchos de estos proyectos estás enseñando a trabajar. Por ejemplo, aunque se ven trabajadores hombres, la mayor parte de quienes trabajaron en la construcción de él mismo fueron mujeres. Ocurre como en el otro. Esto lo financiaba principalmente una ONG y simplemente en la fabricación de los ladrillos, si os fijáis, no sé si tengo una imagen luego más concreta, pero ahí mismo se ve, está ese pequeño logo de la propia ONG. O sea, con el barro, la arcilla del lugar, construían esos ladrillos macizos como también en el caso anterior. Esta arquitecta Sharon Davis no es africana, sino que tiene su estudio en Nueva York, pero sí que tiene actuaciones en África con esta misma implicación con el lugar y con sus tradiciones. Yo creo que estos son unos edificios también muy interesantes. Hay algún plano luego que se ve en el que va explicando cómo hacer esas espirales, cómo va cada hilera en la colocación de ladrillos. Aquí se ve la cubierta desde abajo y, como os decía, muchas de las trabajadoras que además aprendan y perfeccionan un oficio eran mujeres. También había hombres. Y el uso final es un centro de actividad relacionada siempre con la mujer. Pequeñas bancadas para temas agrícolas, había salas de reuniones, otras para conferencias. Esa forma de espiral, veremos ahora una llena de gente en la que están impartiendo como una pequeña clase. Y todo esto además es un conocimiento profundo de las características y de los modos del lugar, porque todas estas perforaciones, que aunque parece que pueda ser un tema simplemente decorativo o artístico, lo que está favoreciendo es la corriente de aire. Claro, o sea, de hecho, las propias formas de las cubiertas están trazadas, y creo que ese plano sí que lo he puesto, siguiendo un estudio de cómo se mueve el sol alrededor de cada una de esas piezas. En este plano, que aunque es imposible leer las letras, pero está contada hilada a hilada cómo se van colocando los ladrillos en esas formas de espiral de esos recintos que habéis visto, para que al final la imagen sea ese perforado. Y en este otro es donde se ven los 5 dibujos de abajo en 4 meses del año específicos, cómo afecta el sol y la sombra, y al final, en el último, se ve a línea de puntos cuál es la forma final que se le dio a la cubierta para generar para cubrir esos espacios de máxima iluminación. Una de las piezas tiene esta forma, que fue curioso porque con la siguiente arquitecta vamos a encontrarnos, y no lo busqué, sino que lo encontré, esa misma forma geométrica de 3 círculos mordiéndose unos a otros. Aquí en este caso era una sala de reuniones, una recepción y una sala una oficina de un economista. Con unas volumetrías muy sencillas, todo el centro de oportunidades de la mujer. Bueno, cambiamos de continente, nos vamos a América, a Lina Bo Bardi. Aquilina se llamaba y era italiana. De hecho, su titulación académica es en Italia, en los años del fascismo, y acaba saliendo de Italia para asentarse en Brasil, en Sao Paulo,
y es el lugar donde trabaja y desarrolla prácticamente toda su obra profesional, que tiene muchísima. Aquí en principio solo vamos a hablar principalmente o mencionar 3 obras que son específicamente, como digo, trabajó en Sao Paulo, y empezaremos con esta primera, en la que en sus propios croquis, como veis, está esa triple forma de los círculos mordiéndose unos a otros. Aquí se ve un poco en el dibujo. Y aquí se ve bastante mejor en la planta cómo se asemeja bastante, siendo localizaciones tan diferentes y en principio usos distintos, una forma a la otra. Esta es la iglesia del Espíritu Santo del Cerrado, en un pueblo, ciudad que se llama Uberlândia, en Minas Gerais, Minas Generales, en el departamento donde está Sao Paulo. El complejo es, el círculo mayor es una iglesia, el círculo menor son unas dependencias para unas monjas que eran las que iban a cuidarlo, y el otro es un espacio comunitario donde tenían reuniones. Volvemos otra vez a una situación como en las anteriores, en las que lo que se busca es la máxima implicación de la gente de este barrio, porque aquí el encargo procede de una comunidad religiosa, pero estamos hablando de una arquitectura, bueno, ya que era italiana, la podemos llamar perfectamente una arquitectura pobre, sin apenas recursos, y en la que toda la comunidad colaboró también en la construcción del edificio, que también está hecho de ladrillo, como los anteriores, pero con materiales muy sencillos. Aquí vemos otra vez sus croquis respecto a ello y la forma final, con este patio central interior que tiene el segundo círculo. El aspecto exterior, como veis, es muy sencillo, y hay aquí ahora una serie de fotos de la construcción, en la que volvemos otra vez al ladrillo como material. Aquí esas ventilaciones que en el centro de África parecen ser más necesarias, aquí las hay, aunque no son tan abundantes. La cubierta en este caso no es metálica, sino con teja, y va jugando con unas volcando el agua hacia el interior y otras hacia el exterior. El círculo central, donde estaban esas habitaciones que os decía y las dependencias un poco de la comunidad, tiene ese patio interior, y la imagen hacia el exterior, como digo, no puede ser menos, o sea, volumétricamente muy compacta y muy potente, pero en cuanto al material, totalmente sencillo. O sea, un ladrillo sin más acabados que su propia textura. Los croquis de ella, hay muchísimos de todas sus obras, y la verdad es que son realmente curiosos. El altar en el interior pues volvía a ser de nuevo una pared lisa de ladrillo, y, como se veía en el croquis, una entrada de luz cenital en la parte donde estaba situado el altar. Y el retablo, como digo, no hay más que ese muro limpio de ladrillo, que es el material con el que se manifiesta todo. La segunda obra de ella es un edificio conceptualmente, yo diría que, bueno, está claro que es brutalista. O sea, esta es la vista cenital. Se ven ahí 2 grandes vigas que van de un lado al otro del edificio, y esas 2 vigas están apoyadas a cada lado en 2 grandes pilares. O sea, es lo más básico, y sobre esa estructura sencilla cuelga básicamente el edificio, lo que le permite tener tanto el espacio inferior, la planta baja, totalmente libre para todo tipo de usos, creando una especie de plaza cubierta, pero las 2 plantas que tiene también están totalmente diáfanos, con lo cual, siendo el Museo de Arte de Sao Paulo, Sao Paulo, San Pablo es como lo dicen ellos, los sudamericanos, permite una libertad total a la hora de montar las exposiciones interiores. Es un edificio muy atractivo fotográficamente también, que está en esa zona alta. Fotografías de esta hay muchísimas, terminado durante la obra, e incluso
ahí se ve el interior, que es las fachadas son una gran cristalera. Este es el espacio inferior. Tenía plantas inferiores donde se desarrollaban otras partes más administrativas del programa, pero la imagen rotunda del edificio es esta. O sea, esas dos grandes pilar vigas sustentando la estructura, y además con ese atractivo del color rojo que lo hace todavía un poco más imán a la vista, ¿no? En el interior también el rojo estaba utilizado en las escaleras de subida entre las dos plantas, y un poco la muestra de cómo era el tipo de exposiciones. Ella creó también esta pieza singular para exponer, como veis, unos cubos también de hormigón bastante brutalistas que hace como una pequeña pinza que sostiene el elemento que se va a exponer, y se ven tanto en la foto anterior como en esta esa total caracterización diáfana de lo que es la planta del edificio, que te permite exponer en esas alturas prácticamente lo que quieras, de cualquier tamaño. Este es un dibujo de ella del edificio con una exposición al exterior. En mis conferencias siempre, por los motivos que algunos ya conocen, aparece el día 4 de mayo. En este caso, curiosamente, porque hay cosas que uno no busca y a veces encuentra, este dibujo está fechado un 4 de mayo, con lo cual fue casualidad, pero salió también. El último edificio de ella, sin embargo, es su primera obra y es su propia casa. Una casa que los vecinos acabaron llamando la Casa de Vidrio, también en Sao Paulo, en el barrio de Morumbí, y es del año 51. El museo era del 68 y la iglesia era del 78. Hemos ido hacia atrás en el tiempo respecto a sus obras. Este edificio, totalmente en la línea Le Corbusieriana, de ventana corrida, de pilotis, la cubierta no es transitable, pero sí es plana. Está concebido igualmente como una máquina para vivir, como decía Le Corbusier, y ofrece aquí esta primera imagen, que es de recién terminado, porque se implantó en un territorio en el que, como veis un poco por los bordes, había una vegetación prácticamente salvaje. Además de las plantas de distribución, que son estas dos que os enseño, lo que se produjo después de esas primeras fotografías como esta, en las que se ve el edificio prácticamente limpio y con perspectivas que te permiten hacer fotografías con vistas del paisaje. Lina Bobardi, una de las cuestiones que tenía clara era que también se quería sumergir en su propia casa, en ese entorno en el que hablamos también de utilización de materiales y técnicas. Pues ella quiso formar parte de esa pequeña selva que rodeaba al emplazamiento, y tiene algunas frases incluso relacionadas con ella, con ese compromiso que decía con la belleza original del lugar y ninguna gana de disimular esa presencia de la vivienda, pero siempre metida entre esa plantación de especies autóctonas que había en la pradera, con una clara inclinación por esa belleza casual hacia esa exuberancia natural de la foresta brasileña. Entonces, la evolución de la casa ha hecho que haya quedado prácticamente subsumida en ese bosque que ha ido creciendo a la velocidad que crecen además las cosas en las zonas tropicales y ecuatoriales, y las imágenes ya han pasado de estar con esa limpieza que había original a estar metida totalmente entre vegetación que ella voluntariamente ha dejado ir surgiendo sin cortar ni recortar. Hacemos ahora un pequeño paseo por el interior también de la casa, así un poco voyerismo, y vemos toda esa distribución totalmente libre, con los pilotes retranqueados que permiten el paso de las grandes cristaleras, ese árbol central que ya existía en torno al cual la casa se trazó, incluso la propia cocina, y una imagen final que ahora tendría... esta es de la fase inicial, porque ahora
esta foto la casa prácticamente no se vería o estaría tapada por la vegetación, como hemos visto en esas anteriores. Una vez más, un dibujo de ella. Era una arquitecta con muchísima producción de croquis y de dibujos, y este es uno de los de esta casa. África, América, y nos vamos a Asia, siguiendo el orden alfabético, con Marina Tabassum, una arquitecta en un país poco frecuente en referencias arquitectónicas, aunque las tiene, y las tiene además muy notables, pero es de esos que de entrada no lo tienes en la cabeza como dónde situarías un edificio conocido de arquitectura o a que le dieras una relevancia. Sin embargo, en Dhaka, en la capital de Bangladesh, está la Asamblea Nacional de Bangladesh, que construyó Louis Kahn, uno de los arquitectos más emblemáticos, pero quizá también menos conocidos del movimiento moderno. Le Corbusier suena, Frank Lloyd Wright suena, Mies van der Rohe suena, Alvar Aalto suena, Louis Kahn suena mucho menos y sus obras son muchísimo menos conocidas. Bueno, tampoco voy a hablar sobre él, pero bueno, sí poner un par de imágenes de este edificio, la verdad es que tan singular y tan potente, y algunos otros más que construyó también en Bangladesh. Estamos hablando años 61. Nos venimos 50 años para acá y hablaremos de una pequeña mezquita construida por Marina Tabassum, que es la arquitecta que he traído hoy a la conferencia. Bangladesh es un país ni muy pequeño ni muy grande, pero con una gran población. Tiene más de 150 millones de habitantes y su capital más de 20. Se independizó de Pakistán hace tan solo apenas 50 años, en 1971, y sin embargo, bueno, pues tiene estas referencias que comento, históricas, de gran interés, cuando todo aquello en su conjunto era más la India y Pakistán que este país, ¿no? Sí que tiene una característica como país, y es que es el país más densamente poblado del mundo. O sea, su porcentaje entre población y tamaño le da la media más alta de densidad del mundo. Bueno, pues en este país y en Dhaka, en su capital, donde hay 20 millones de personas, en una pequeña parcela que tiene esa forma de trapecio y que pertenecía curiosamente a la abuela de la arquitecta, cuyo padre de la arquitecta había sido médico en uno de estos slums, como la película, en la que ella habla siempre de cómo veía a su padre con gente entrando del slam, cuidándolo, gente que a lo mejor no podía ni siquiera pagarle, y esa relación que tuvo siempre con el lugar donde vivía, con la gente del lugar. Y una vez que los padres murieron, la abuela todavía vivía y le dijo que construyera una mezquita en esta finca. Al final la abuela murió sin conocerlo, y la propia arquitecta fue la cliente, la promotora, la arquitecta, la directora de obras, la que hacía los planos y la que sacaba las licencias. O sea, se encargó absolutamente de todo el proceso. La mezquita vuelve a ser un edificio de ladrillo, en el que volvemos a ver esos trabajos delicados de utilización del material, con esos pasos de luz y de ventilación cruzada que se producen en el interior. Si os habéis fijado en la planta, yo creo que luego se ve en alguna otra imagen, respecto al cuadrado que tiene la geometría exterior principal, el círculo estaba un poco girado para coger la orientación norte, sur, este y oeste perfecta para el tema de los rezos islámicos. Y como se ven en las imágenes, es un barrio normal y corriente y una parcela en un entorno ni demasiado urbanizado. Es colindante, por ejemplo, pegada a ese otro edificio blanco que se ve ahí, y el edificio es perfectamente cerrado en sí mismo y albergando en ese interior esa forma circular dentro de la planta cuadrada. El techo está perforado con generando esos puntos de luz en la cubierta, y son curiosos todos los efectos que se producen con esas líneas de luz que se ven por el suelo.
los muros, la propia sala es cuadrada, pero los muros que se ven con esa iluminación son curvos, con lo cual se están generando todo el rato sensaciones de luz y de reflejos realmente singulares. Estos son esos pozos de luz de los extremos, una zona de aseos, vamos, para limpiarse los pies, y eso que os comento de la forma cuadrada de la pieza, de la estructura central, mientras que esos bordes que tienen más luz son círculos exteriores a la forma del cuadrado. La arquitectura de esta marina Tabassum utiliza principalmente el ladrillo y, simplemente por poner un par de referencias, de una vivienda unifamiliar, aunque es curioso que siendo una vivienda reciente el aspecto hasta del propio ladrillo parece hacer más antigua la obra, pero esta vivienda también de vacaciones está trabajada en ladrillo local, son generalmente ladrillos que los hacen in situ y macizos, y tiene edificios en altura también basados en el ladrillo. Introduzco solamente un nombre por seguir hablando de arquitectura en Bangladesh. Este fue su marido hasta 2005 y colaborador en el estudio. El nombre es impronunciable, os lo dejo para que lo leáis. Kasef Chowdhury. Y simplemente porque con este mismo tipo de arquitectura de ladrillo pegada al lugar, que es un poco el leitmotiv casi de todas las arquitecturas que estamos viendo, ha sido declarado por el RIBA, otra vez el Real Instituto de los Arquitectos Británicos, en este año 2021 como una de las 3 obras más importantes del mundo a su criterio. Este hospital, que también, como os digo, es de ladrillo, tiene esas formas con ese agua jugueteando entre los edificios y con imágenes tan sencillas como estas, utilizando otra vez el ladrillo local, la escala local, una sola planta y esa imagen que les es tan propia. Sin salirnos de Asia y por hacer una referencia cercana, me parecía interesante también mencionar a esta otra arquitecta, Anna Heringer, de la que tampoco quiero casi más que poner unas imágenes porque ahora mismo hay en Madrid, en la Fundación ICO, una exposición sobre ella que yo no he podido ver, pero me han dicho que es estupenda, que merece la pena casi solo ir a Madrid por verla. Ella, también en Bangladesh, pero en este caso en Rudrapur, en otra ciudad, en otro entorno distinto y quizá todavía más singular que el de la propia capital, el de Dhaka, construye una escuela y un instituto, utilizando otra vez las técnicas locales y lo mismo que en alguno de los otros casos, con una vinculación total a los habitantes de esa zona, que son los que participan en la construcción. Aquí ya los habitantes y los animales, porque este está hecho con adobe. La planta baja la iban construyendo en tongadas me parece que de 60 centímetros, pues que el adobe lo pisaban el barro con el agua y la paja, unos toros o vacas que se va a ver yo creo que en alguna de las fotos. Está hecho básicamente con tierra y bambú. Este edificio, la planta baja es tierra, ese adobe que os digo, en tiradas de, creo recordar que eran 50 o 60 centímetros, lo dejan que se endurezca y sobre eso levantan la siguiente hasta que llegan a la altura de remate, poniendo unos dinteles sobre las puertas, y la segunda planta es entera de bambú, con estructura, y es lo poco que haya de paños de fachada es también de bambú. Estos son croquis de ella, hay unos espacios curiosos que son esos que están coloreados como de granate en la parte de arriba y se ve a la izquierda en la sección, que son espacios para que jueguen los niños pequeños, a modo de pequeñas cuevas casi. Estos que se ven también ahí, en la parte de abajo. Como veis, estructura de bambú, cubierta sencilla y la parte de abajo adobe. Este es el instituto. Y el siguiente, estos son los croquis de ella, es una escuela que aquí juega un poco con la estructura de las casas que allí
son mucho más compactas y lo que hace es separar los distintos usos en piezas volumétricamente un poco más independientes, pero luego acaba todo cubierto por la estructura principal, o sea, por lo que es la cubierta principal, la estructura. En esta imagen se ve lo que os comentaba de los animales pisando el barro en estos círculos para conseguir ese adobe, y aquí se ve cómo se va colocando. Aquí sí que en la parte de arriba había partes vuelve a ver, como en las anteriores, mujeres también trabajando, y esta es la imagen final de los edificios, con esa singularización y separación un poco de los espacios de los distintos usos. Llegamos a Europa, y en Europa no es que no haya este tipo de construcción, que sí la hay, pero cada vez es menos habitual. Entonces me he ido más un poco a una arquitectura más sencilla, pero quizá en lo volumétrico, pero también muy apegada a esa utilización o reinterpretación de los lenguajes del lugar donde se produce, a través de esta arquitecta eslovena, Tina Gregoric, que trabaja también con un arquitecto, pero bueno, el nombre de él, simplemente por darlo, es Aljoša Dekleva, y la he centrado sobre todo en la arquitectura de la vivienda unifamiliar. Ahora que aquí a veces hay que aprovechar las corrientes, estamos en pleno debate de la ley del suelo de Cantabria y de todas las consideraciones que sobre ella se están haciendo desde distintos sectores, siendo uno de ellos de los más importantes por lo que está concitando en cuanto a participación o por lo menos difusión, el asunto de la construcción de viviendas en suelo rústico, unifamiliares. Yo creo que es un tema de debate interesante. Quizá a veces cuando estás en contra de algo también es cierto que a veces lo exageras. Si se está hablando del hormigonado, del suelo rústico, que quizá es una expresión un poco realmente dura, cuando lo que se está permitiendo en la ley es construir hasta 100 metros de los suelos urbanos existentes. En la actualidad, y tan solo por dejarlo también dicho, está permitido hoy hasta 200, y la idea es rebajarlos, y bien también rebajando un poco las exigencias. Yo siempre he creído, y en su momento incluso desde el Colegio de Arquitectos se planteó así en el organismo autonómico que regula un poco la concesión de ese tipo de autorizaciones, que una posible salida a ese tipo de cómo construir en suelo rústico podía ser adaptarse o favorecer, digamos, las volumetrías sencillas, la típica casita que todos tenemos en la cabeza, que podría ser perfectamente esta. O sea, una casa con cubierta esta ya tiene cosas especiales, pero bueno, a nivel de volumen, si esta cubierta fuera de teja roja, podríamos imaginárnosla perfectamente en cualquier sitio en Cantabria, porque está utilizando el recurso de la piedra rejunteada, que por aquí también lo conocemos, y es un volumen sencillo que no nos extrañaría nada poder verlo en cualquier municipio de Cantabria. La simplicidad en la volumetría y las volumetrías básicas, yo creo que es algo que en el territorio se percibe con muchísima más calma que cuando de repente ves casas con muchísimos desarrollos muy complejos, muchísimos guardillones, volúmenes muy diferentes. Ya no hablo ni de cubiertas planas ni no planas, me da igual que sean inclinadas, pero que la arquitectura tradicional siempre, o casi siempre, excepto los palacios, ha tenido esta forma en casi todo el mundo. De hecho, estamos hablando de que esta casa está en Eslovenia, no está ni siquiera en España, ni en Italia, ni en países que podemos tener como más interiorizados. Es una arquitectura popular, y en Europa la arquitectura es así. Bueno, por traer simplemente un poco elementos a un debate que yo creo que se está produciendo ahora mismo, y yo creo que tiene interés. Entonces, aquí no
En Europa, con esta arquitecta que digo, Tina Gregorich, no voy a hablar, no tienen arquitectura en ladrillo, sino que manejan otro tipo de materiales, pero jugando siempre con la implicación con el lugar a nivel de volumetría y también utilizando el material propio, que en este caso es la piedra, en el exterior. En este caso es curioso la cubierta, que es de hormigón, pero jugando un poco a la imagen de la teja plana con esas líneas horizontales, que si nos imaginamos la teja siempre hay ese salto entre una hilada y la siguiente. Es un edificio muy sencillo, en un emplazamiento claramente rural o rústico, en un pinar. Y tiene estas imágenes. Interiormente son 2 cubos de madera conectados, uno con un dormitorio en la planta de arriba y la planta de abajo. De esta no sé si he cogido alguna imagen, pero vamos, sí hay alguna. Sencillez completa y en la parte de arriba las habitaciones. Una segunda vivienda en la que también juegan a esa imagen, pero tienen ya una aportación un poco más de diseño, es esta segunda en otro municipio, Logatec, la casa Dimnik, la otra se llamaba casa compacta. Esta se llama casa Dimnik y Dimnik significa chimenea. Han hecho de la chimenea el elemento característico de la composición y no solo la chimenea entrega, digamos, el humo al ambiente, sino que introduce la luz en la casa. No es solo chimenea, sino que es un gran lucernario que cruza la casa de un lado al otro. Aquí el material más propio, ya sea porque esté en un entorno en el que hay más graneros o porque es una localización en la que la madera es más característica, han adoptado como material de acabado esa madera. En un lenguaje, sí es verdad, que visualmente moderno, porque no tiene aleros, que a mí bueno, pues me agrada que no los tenga. Es una de esas cosas que el alero, yo creo que sí es cierto que en algunas situaciones cumple unas misiones, pero no siempre es imprescindible. O sea, no tener alero no significa cosas mejores ni peores si la casa está bien construida. Y en este caso vemos, como en la anterior, que no había alero. Sí es cierto que hay esa utilización de la madera de forma singular. Como vemos, otra vez un volumen muy sencillo. El canalón está ahí recogido en esa grieta que aparece antes de llegar al borde. Y en esta imagen se ve como, aparte de chimenea, esa chimenea que le da nombre es una gran grieta que atraviesa la casa de lado a lado y va iluminando. Esto sería en la planta superior. Y estas son las dos. El resto de su arquitectura juega siempre con esas volumetrías sencillas. Esto sería un proyecto de una guardería en construcción. Ahora mismo esto sería un dibujo del proyecto en Ljubljana. Y han investigado también, y yo creo que eso es interesante respecto a lo que os comentaba de la vivienda en suelo rústico, con esto que han llamado XH System House, que es un proyecto, lo llaman de fuente abierta, o sea, que te permiten ponerte en contacto con ellos si te gusta, y porque yo creo que se puede construir en cualquier sitio. Te aportarían sin más los planos para el tamaño que tú quieras, y como veis hay varios tamaños y varias posibilidades de acabado. Juegan con un formato de módulo con unas características muy singulares, que se ven ahí, esa ventana un poco proyectada hacia el exterior y con un formato uniforme, ya esté proyectada o ya esté en la propia fachada, distintos tipos de acabado, y con la adición de módulos. Hay el módulo de una sola pieza, el módulo de 3 conectados por un pasillo, el módulo de 4, cada uno es para responder a un programa diferente, e incluso la ubicación, bueno, pues se plantean también algo tan singular como que pudiera estar en una terraza en lo alto de un edificio en Manhattan, por ejemplo, aunque esto no pasa de ser una infografía. Bueno, en cualquier caso, las referencias para enlazar con los otros tipos de arquitectura que hemos visto era más bien la del enganche con el lugar, con sus técnicas, sus materiales y sus formas de construcción, que era un poco la constante de la conferencia hasta ahora. Ahora vamos a la última
la última arquitecta, y hago un cambio de imagen porque aunque estas otras estaban en su edad normal, la otra no, pero esta foto es un poco más conocida que las de las anteriores. Estoy hablando de Marion Lucy, bueno, Mahoney diríamos, o Mayoni que dirían los americanos, da lo mismo, Mahoney. Esta arquitecta esta sí que hubiera encajado perfectamente en la conferencia la primera conferencia sobre mujeres pioneras, porque realmente es una de las primeras arquitectas tituladas de los Estados Unidos. No fue la primera, sí fue la segunda que se tituló en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y fue la primera que obtuvo licencia, porque en Estados Unidos necesitas el título de arquitecto y luego superar un examen para trabajar para poder firmar como arquitecto. Entonces ya sí fue la primera en trabajar, aunque fuera la segunda en titularse, hacia el año 1898, me parece recordar, y trabajó primero con un primo que tenía de Chicago y luego ya pasa al estudio de Frank Lloyd Wright, y ella es realmente la que da imagen a todos los proyectos de Wright. O sea, la forma, hoy se hacen infografías que parecen muchas veces como si fueran fotos de la realidad, otras voluntariamente no, pero en este momento la forma de presentar los proyectos la transforma radicalmente ella con sus dibujos. Este es uno de los dibujos de un proyecto de Wright, y esto pasó a ser la forma en que los proyectos empezaron a presentarse en Estados Unidos. Claro, no todo el mundo dibujaba también como ella, entonces en ese primer momento, además en el que ella es la precursora, estamos hablando de 1902, que prácticamente en Europa las titulaciones de mujeres no empiezan hasta casi 15 años después. La imagen en la que Estados Unidos empezó a presentar proyectos fue esta, pero tardó unos cuantos años después de ella. Hay imágenes de los proyectos de Wright tan sugerentes como esta, que esta fue una de las en su momento más llamativas. Esta otra casa, como veis, vienen todas de una misma mano y estamos hablando de proyectos firmados por Wright. En ese anterior, por ejemplo, sí que se puede, bueno, no sé si se lee, pero ahí figura Frank Lloyd Wright como arquitecto, Walter Barley Griffin, que sería después el marido de ella, como arquitecto paisajista, y aquí sí está acreditada ella como dibujante. Pero lo habitual es que no figurase su nombre, sino solo el de Wright, y ella en algunas ocasiones intentaba meter sus iniciales por algún sitio, el MLM, y están por ahí escondidas en algunos dibujos y que se encuentran. Pero todas estas, o sea, este es uno de los proyectos más conocidos y característicos de Wright, el Unity Temple, y el dibujo es de ella. De hecho, cuando Wright se va, deja, yo creo que a su segunda mujer, o a la primera, yo creo que la segunda, y se va a Europa en 1909, a quien coge de su estudio para que siga siendo la jefa del estudio, a quien llama es a ella, a Marion Mahoney. Aunque ella le dice que no quiere esa responsabilidad, se lo deja a otro, pero finalmente prácticamente lo llevan a la par conjuntos porque era necesaria la presencia de ella para seguir desarrollando los proyectos. De hecho, hay dos proyectos que se cree que son enteramente suyos y en los que Wright participó menos. Debía tener un carácter bastante interesante y curioso, porque hay anécdotas sobre que el resto de arquitectos del estudio de Wright decían que cuando ella estaba por allí y surgía alguna discusión, sabían que iban a pasar una tarde entretenida, porque no tenía ningún reparo en discutir con el que era el gran maestro en aquel momento, el gran arquitecto del momento, y que además él lo tenía muy claro y se vanagloriaba de ello. De hecho, hay en otra de las conferencias hay alusiones a esa propia imagen que Wright cultivaba de sí mismo, con esas largas capas y los sombreros y demás, muy consciente de que era una figura, y ella dentro del estudio le discutía mucho. También cuentan que cuando, como pasa ahora en los estudios donde hay muchos arquitectos y arquitectos jóvenes trabajando para alguien que es el que tiene el nombre de la firma, pues se hacen a veces
mini concursos entre los colaboradores a ver quién hace lo que más le gusta al arquitecto jefe del maestro para seguir con ello. Y dicen que habitualmente el proyecto que ganaba era el de ella. Y que muchos de esos en ocasiones RAID los guardaba en el archivo para en un futuro sacarlos y a partir de ahí desarrollar algunas otras ideas. Por supuesto, a RAID no le quitamos nada, pues lo que estamos haciendo es reconocer que ella, no en vano, durante 14 años fue la jefa de delineación y de las imágenes de cómo se trasladaba hacia el exterior la arquitectura de ese estudio. Sí es cierto que luego se casa con Walter Burley Griffin, que era, como os decía antes, el que figuraba como paisajista en ese proyecto. Este proyecto ya es de él, de Walter Burley Griffin, WBG, y los dibujos, lógicamente, siguen siendo de ella. Ella prefirió estar siempre en segundo plano y nunca, yo creo que nunca llegó a firmar un proyecto propio, sino que en el caso de Wright era la que ofrecía esa imagen que digo con los dibujos, y en el caso de su marido siempre sin ninguna, por lo menos no ha quedado escrito esa conciencia de estar en segundo plano de forma forzada, sino que ya tomó esa decisión y quiso estar ahí. Luego, por supuesto, muere ante su marido y ella tiene unas memorias en las que cuenta todo lo que ha hecho, pero nunca de forma revanchista, digamos, sino simplemente dándolo a conocer. O sea, asumió que quería trabajar en esa perspectiva. Pero vamos, seguimos viendo que los dibujos son excepcionales y que, bueno, pues yo me gustan más que muchas infografías de las que podemos estar viendo en la actualidad. Yo creo que tienen mucha más calidad. Este es uno de esos dos proyectos que se cree que es entero de ella, que por supuesto tiene el mismo tipo de representación. Y la salida principal del estudio de Wright de los dos, el arquitecto paisajista y ella arquitecta y dibujante de esas, ellos lo llaman render, la forma en la que tú ofreces y visualizas la arquitectura, no en planos de planta, alzado y sección, sino en las perspectivas, fue porque en el año 1911 se presentan ya como matrimonio, aunque con el nombre de él solo, al concurso que se convoca en Australia para el diseño de la nueva capital, de Canberra. Hubo 137 participantes y ganó Walter Burley Griffin, que participó fue el proyecto número 27. Está escrito por muchos sitios que es indudable que si no hubiera sido por los 16 dibujos de la propuesta, que eran todos de ella, probablemente la propuesta hubiera podido pasar muchísimo más desapercibida que lo que pasó, que al final fue la ganadora. O sea, probablemente el proyecto es de los dos, la concepción de la ciudad, pero lo que destacó el jurado siempre fue la potencia visual de los dibujos. Las tintas están un poco desvaídas en todas las imágenes. He intentado conseguir las mejores imágenes posibles, pero no es fácil. Sí se ve que hay unos dibujos espectaculares, todos con acuarelas, pero ya digo, son las mejores que he conseguido encontrar y así todo. En pequeño se ven un poco mejor, pero en estas pantallas, vamos, la calidad del dibujo en cualquier caso, y por eso de ellos no he traído ninguna fotografía de arquitectura, sino simplemente estas imágenes, que es un poco lo que le caracterizó a ella. Este es el plano de Canberra. Finalmente, después de 3 años o 4 siendo el director de planeamiento para llevar a la práctica y a la realidad ese proyecto que había ganado, por problemas políticos y técnicos, al final acabó Walter Griffin dejando ese puesto y se dedicaron a construir por Australia y también por la India. En Australia, antes de irse a la India, hicieron también la ordenación de este otro municipio, Castle Crag, a modo de ciudad jardín con influencia inglesa. La ciudad jardín inglesa surge de un libro de Ebenezer Howard en 1898, que se publica, la segunda edición, que es la más conocida,
en 1902 y está en Inglaterra. En este momento sí que es cierto que las publicaciones ya son normales, pero vamos, el conocimiento profundo de una publicación tarda un poco de tiempo y de hecho la primera ciudad jardín inglesa es de 1908 y la segunda, que es Welwyn, y la segunda Letchworth yo creo que es no sé si es del 12 o el 20, pero estamos exactamente en el mismo momento en Australia, en el que en Inglaterra se estaría construyendo la segunda ciudad jardín, con lo cual quiero decir que estaban totalmente al tanto de los movimientos de cada momento y este municipio de Castlecraig sí que tuvo unos desarrollos. Se ven ahí unos puntos oscuros que son proyectos de ellos mismos que se llegaron a construir y creo que hicieron del orden de 25 o 30 proyectos de vivienda para esta ciudad jardín, que sí que se desarrolló, aunque no todos los que ellos hicieron llegaron a término. Después de esto fueron a la India y en la India también tuvieron un montón de proyectos y algunas obras ejecutadas y seguimos teniendo la imagen de la arquitectura dibujada por ella para todos estos proyectos, tanto de bibliotecas universitarias, de viviendas unifamiliares, la casa de un Rajá, cada una adaptada un poco a imágenes, pero con una arquitectura con rasgos modernos destacados. Australia sabe que le debe su capital, Canberra, a ella y en una de las posiciones similares a uno de los puntos de vista de esos dibujos que fueron los que convencieron al jurado para darles el primer premio, hay un busto de ella, reconociendo esa labor. Hay un crítico americano de una revista, no, este es del New York Times. En el New York Times, en 2008, Fred Bernstein dijo: no cabe ninguna duda de que Wright habría sido un arquitecto importante con o sin Mahoney o Mahoney. Más difícil es saber cómo habría sido recibido Walter Burley Griffin sin su esposa. Pero todavía más difícil aún es saber cómo le habría ido a Marion Mahoney sin ninguno de ellos. Pero parece que está claro que probablemente le habría ido bastante bien. Bueno, y con esto prácticamente, y cierro como he cerrado las otras veces con un poco el repaso de los repóqueres que habíamos hecho, Jane Drew, que hemos hablado de ella y de sus premios, estas arquitectas que sí tuvieron el carácter de pioneras, con Jane Jacobs, esa periodista que os decía al principio, que escribió ese libro que todavía hoy en día es una de las referencias en temas urbanísticos, porque aunque no lo llama así, pero sí que habla de esa ciudad de proximidad en la que todo lo tienes cerca, no habla de los 15 minutos, pero se intuye una ciudad en la que las calles tienen que estar ocupadas por locales, que tienes que conocer al vecino, que todo tu entorno inmediato sea donde desarrolles la vida, porque eso te da seguridad incluso en los desplazamientos y en la vida diaria. El segundo año hablamos de pioneras un poco posteriores, el Seaborg en los países nórdicos, inglesas, americanas, el Sikrumek, la mujer del creador de los centros comerciales, y esta periodista que os he dicho antes, Ada Louise Huxtable, con el Pulitzer. El año pasado tuvimos algunas más singulares todavía, en países como China, Holanda. Introdujimos a Cristina Gonzalo Pintor, que trabajó y era de aquí de los Corrales de Buelna, añadiendo a la primera española el ser también de Cantabria, y Phyllis Lambert, que os digo que era la que dirigió y gestionó todo el asunto del Seagram Building, aparte de Lady Deborah Moody, que fue probablemente la primera urbanista en la historia en la zona del sur de Manhattan, ordenando una zona cuya trama ortogonal todavía es visible en el plano de Nueva York. Y este año pues, nos hemos ido más bien a esta distribución geográfica, jugando un poco también a que eran también 5, pero bueno, ¿por qué no? También las podríamos poner de esa otra misma manera.
Yo creo que la idea era bajar la escala a ese foco del que estamos ahora metidos prácticamente en todos los discursos de arquitectura, buscando lo que hemos comentado al principio, la economía circular, el reciclaje, la integración con la población local, que te genera vínculos de pertenencia y de mayor afecto hacia todas esas actuaciones que se tienen en los sitios, estando tan vinculadas como lo están, de esa forma que digo. Y bueno, simplemente muchas gracias y feliz Día de la Mujer, que será mañana, que no es hoy.